La Biblia completamente ilustrada, ya disponible en Amazon. Enlaces en la descripción. Y cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en el consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernante. Judas, el que lo había entregado, viendo que había sido condenado, se arrepintió y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Él dijo: «He pecado entregando sangre inocente». Pero ellos respondieron: «¿Qué nos importa a nosotros? Es tu carga». Y arrojó las piezas de plata en el templo, y fue y se ahorcó con una cuerda. Entonces los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: «No es lícito echarlas al tesoro, porque es precio de sangre». Y después de consejo, compraron con ella el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. Por esa razón el campo se llamó Aceldama, que significa campo de sangre, hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: «Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del venerado, a quien habían alabado de entre los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me mandó Jehová». Jesús se presentó ante el gobernador y el gobernador le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús le respondió: «Tú lo dices». Y cuando fue acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo: «¿No oyes cuántos grandes testimonios traen contra ti?». Y él no respondió palabra, de modo que el gobernador se maravilló mucho. Y en aquel día acostumbraba el gobernante soltar al pueblo cualquier preso que quisieran. Y tenía en aquel tiempo un preso famoso llamado Barrabás. Y cuando estuvieron reunidos, Pilato dijo: «¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo?». Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer lo envió a decir: «No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él». Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo para que pidieran a Barrabás y que llevaran a Jesús. Entonces el gobernador respondió y les dijo: «¿A cuál de los dos soltáis?». Y ellos dijeron: «A Barrabás». Y Pilato les dijo: «¿Qué, pues, haré con Jesús llamado el Cristo?». Todos decían que debía ser crucificado. El gobernador les preguntó: «¿Qué mal ha hecho?». Pero ellos gritaron aún más fuerte: «¡Crucifícalo!». Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se levantaba más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo, miradlo vosotros». Y todo el pueblo respondió y dijo: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, se lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al aposento alto y reunieron a todo el ejército alrededor de él, y lo desnudaron y le pusieron encima un manto de grana, y trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Pusieron un bastón en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban de él diciendo: «Salve, rey de los judíos». Y escupieron en él y tomaron la caña y le golpeaban en la cabeza. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus propios vestidos y le llevaron para crucificarle. Y al salir hallaron a un hombre de Cirene, llamado Simón, a quien obligaron a tomar su cruz. Llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y le derramaron a beber vino mezclado con hiel, pero después que lo probó,
no quiso beber. Y después de que hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dijo: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y ellos estaban sentados y le observaban, y pusieron sobre su cabeza su precepto, y le escribieron: este es Jesús, el Rey de los judíos. Luego crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y dijeron: ¡ay! Tú que destruyes el templo de Dios y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Entonces los principales sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que se baje ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios. Líbrele pues si quiere, porque han dicho: soy hijo de Dios. También le miraban los ladrones que estaban crucificados con él. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani nei. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí y oyeron dijeron: este llama a Elías. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Y los otros dijeron: veamos si viene Elías a librarle. Y Jesús, clamando otra vez a gran voz, expiró. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y después de su resurrección, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y lo que había sucedido, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Y había allí muchas mujeres de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea y le servían. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, el cual también era discípulo de Jesús. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Y tomó José el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia, y lo colocó en su sepulcro nuevo, que había excavado en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas allí frente al sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Y él dijo: Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Por lo tanto, ordena que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan al pueblo: ha resucitado. Y el último error será peor que el primero. Pilato les respondió: tenéis una guardia, id y custodiadla, como sabéis. Y ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo guardias. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y he aquí hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendido del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella.
y su rostro era como un relámpago, y su vestido como nieve. Y los guardias tuvieron miedo de él, y se quedaron como muertos. Entonces el ángel respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado como dijo. Vengan a ver el lugar donde fue puesto el Señor. Vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado, y vean, Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Se lo he dicho de antemano. Entonces ellas, alejándose del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y he aquí, Jesús les salió al encuentro y exclamó: ¡Salud! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: No tengan miedo, vayan y den las nuevas a sus hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán. Cuando ellos se fueron, he aquí algunos de los guardias entraron en la ciudad y refirieron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Y se reunieron con los ancianos y tuvieron consejo y dieron a los soldados una gran suma de dinero, diciendo: Decid a todos que sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron mientras nosotros dormíamos. Y cuando el gobernador oiga esto, le persuadiremos y os pondremos a salvo. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había ordenado, y la noticia de esto se difundió entre los judíos hasta hoy. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñéles a obedecer todo lo que les he mandado, y les aseguro que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.